Hay cosas que una mujer guarda en silencio durante años, no porque no sepa hablar, sino porque aprendió, muy temprano, que ciertas palabras cuestan demasiado. Yo guardé muchas cosas, demasiadas. Las fui apilando una encima de la otra, como ropa que ya no sirve, pero que tampoco se puede tirar. Y seguí adelante. Seguí cocinando, seguí sonriendo en las reuniones familiares, seguí siendo la esposa correcta, la madre presente, la mujer que nunca causa problemas. Hasta aquella tarde de martes, hasta que encontré esa tarjeta. Rafael llevaba 2 días en el hospital cuando yo volví a casa por primera vez. Me habían llamado a las 3 de la madrugada. Su esposo tuvo un episodio cardíaco. Esas palabras todavía me resuenan en la cabeza como si alguien las hubiera grabado ahí adentro. Fui corriendo, con el camisón debajo del abrigo, sin peinarme, sin pensar en nada más que en llegar. 2 días después, cuando los médicos dijeron que estaba estable, que iba a sobrevivir, que necesitaba descanso, me fui a casa a buscar ropa limpia para los dos. Entré al dormitorio. Todo estaba exactamente igual que cuando me fui. La cama sin hacer, mi vaso de agua todavía en la mesita de noche. El tiempo se había detenido. Abrí el armario de Rafael para sacar una camisa y sus pantalones del hospital. Y fue entonces cuando lo vi. Su kysdan caía ayer dusmustu. No, perdón, me estoy adelantando. Su chaqueta estaba colgada en la silla, la misma que se quitó esa noche antes de acostarse. La tomé para buscar su documento de identidad, que los del hospital me habían pedido. Metí la mano en el bolsillo interior y saqué la billetera. Cayó una tarjeta al suelo. La recogí sin pensar. La miré porque estaba boca abajo y quise saber si era el documento que buscaba. No era su documento. Era una tarjeta de crédito, de un banco que yo no conocía, con un nombre impreso en letras blancas sobre fondo plateado. Mi nombre, Claudia Estrada de Montoya. Me quedé paralizada. La sostuve con las 2 manos como si pudiera romperse, como si yo pudiera romperme. Yo no tenía cuenta en ese banco. Nunca había firmado nada con ese banco. Nunca había visto esa tarjeta en mi vida. Y sin embargo, ahí estaba mi nombre. Mi nombre completo, perfectamente impreso. Me senté en el borde de la cama. El cuarto olía a Rafael, a su colonia, a su crema de afeitar, a 40 años de vida compartida. Ese olor que yo antes encontraba reconfortante de repente me pareció ajeno. Miré la tarjeta otra vez. Tenía fecha de vencimiento, y hacía 18 meses que había vencido, lo que significaba que llevaba por lo menos 4 o 5 años en circulación. 4 o 5 años de una tarjeta a mi nombre que yo nunca había visto. Guardé la tarjeta en mi bolso. No sé por qué lo hice. No lo pensé. Solo la guardé. Tomé la ropa de Rafael, cerré el armario y salí del dormitorio. Pero antes de llegar a la puerta me detuve. Volví. Abrí el cajón de la mesita de noche de Rafael. Ahí estaba su libreta de teléfonos, sus pastillas para la presión, un reloj viejo que ya no usaba. Nada más. Abrí el armario de nuevo. Esta vez miré con más cuidado. En el estante de arriba, detrás de unos suéteres doblados, había una caja de zapatos. La bajé. Adentro no había zapatos. Había papeles. No los leí todos ese día. Eran demasiados y yo estaba demasiado asustada. Tomé los primeros 3 que vi, los doblé, los metí en mi cartera junto con la tarjeta y volví al hospital. En el taxi, con la bolsa de ropa de Rafael en las rodillas, miraba por la ventana sin ver nada. Las calles pasaban, la gente caminaba, el mundo seguía girando como si nada. Yo sentía que algo se había roto por dentro. Todavía no sabía qué. Todavía no tenía palabras para lo que sentía. Solo sabía que esa tarjeta
No debería existir. Rafael dormía cuando llegué. Le dejé la ropa al enfermero y me senté en la silla del rincón. Lo observé dormir. Llevábamos 41 años casados. Nos conocimos cuando yo tenía 22 y él 26. Éramos jóvenes, éramos optimistas, éramos los que iban a construir algo juntos. Y sí, construimos. Una casa, 2 hijos. Una vida aparentemente ordenada. Pero ahora lo miraba y pensaba, ¿cuántas cosas no sé? No era la primera vez que me hacía esa pregunta, pero era la primera vez que la pregunta tenía un peso físico, como si alguien me hubiera puesto una piedra en el pecho. Me levanté y fui al baño del hospital. Cerré la puerta con seguro. Saqué los 3 papeles de mi cartera. El primero era un estado de cuenta, a mi nombre, de ese mismo banco desconocido. El saldo impago era de $47,000. Tuve que sentarme en el borde del lavabo. $47,000. Yo era maestra jubilada. Rafael era contador, también jubilado. Vivíamos bien, pero con cuidado. No éramos personas de $47,000 en deudas. O al menos eso creía yo. Miré el segundo papel. Era un contrato. Estaba firmado. Había 2 firmas al final de la página. La primera era de Rafael. La segunda se suponía que era mía. Pero yo nunca había firmado ese papel. Nunca. Lo sé porque lo que estaba firmado era una garantía. Una garantía personal sobre un préstamo. Y si George hubiera firmado algo así, lo recordaría. Soy maestra, soy ordenada. Guardo copias de todo. Guardé los papeles. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía 10 años mayor que la de la mañana. Esa noche llegaron mis hijos. Rodrigo, el mayor, con su esposa Natalia. Y Sebastián, el menor, solo, porque su esposa estaba con los niños. Rodrigo entró primero al cuarto del hospital. Se inclinó sobre su padre. Le apretó el hombro. Dijo algo en voz baja. Luego se giró hacia mí. «¿Cómo estás, mamá?» «Bien», dije, porque eso es lo que siempre digo. Natalia me abrazó. Olía a perfume caro. Siempre olía a perfume caro. «¡Qué susto tan grande!», me dijo. «Menos mal que vas a estar aquí para cuidarlo». Asentí. Sebastián me abrazó más fuerte. Él siempre fue más afectuoso, menos calculador. Al menos eso pensaba yo entonces. Nos quedamos un rato los 4 en ese cuarto pequeño, hablando de lo que dicen los médicos, de los cuidados, de lo que viene después. Rodrigo hacía preguntas concretas. Natalia tomaba notas en su teléfono. Sebastián miraba a su padre con algo parecido a la culpa. En ese momento pensé que era normal, que los hijos siempre se sienten culpables cuando un padre cae enfermo. Pero no era solo culpa. Eso lo entendí después. Esa noche, cuando mis hijos se fueron, Rafael abrió los ojos. Me miró. Yo lo miré. «Claudia», dijo. Su voz estaba ronca, débil. «Aquí estoy», dije. «¿Trajiste mi ropa?» «Sí». Silencio. «¿Pasaste por la casa?» Algo en su tono. Algo muy pequeño, casi imperceptible. Una tensión que no tenía nada que ver con el dolor físico. «Sí», dije. «Pasé a buscar tus cosas». Me miró fijo. Busqué algo en sus ojos. No sé exactamente qué. Una explicación, quizás. O una confesión. O simplemente la verdad. No encontré nada. «Gracias», dijo, y cerró los ojos. «Pero asul sorum budeildi». Lo que no vi entonces, lo que tardé en entender, era que esa pregunta, ¿pasaste por la casa?, no era una pregunta normal, era otra cosa. Al día siguiente, temprano, fui a casa antes de que llegaran los médicos con el reporte. Volví al armario. Tomé la caja de zapatos completa. Me senté en la mesa del comedor con una taza de café que no llegué a tomar y empecé a leer. Eran 17 documentos.
Algunos eran estados de cuenta. 3 bancos distintos. 2 a mi nombre, 1 a nombre de los 2. Algunos eran contratos de préstamo. 4 en total. Con mis firmas. Con firmas que se parecían a la mía pero que yo nunca puse. Y había algo más. Una carpeta delgada, azul, con el logo de una empresa. Inversiones Montoya y Asociados. Abrí la carpeta. Era la empresa de Rodrigo, mi hijo mayor. Y su empresa aparecía como beneficiaria directa de 2 de esos préstamos. $220,000 en total. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Afuera, la calle estaba vacía a esa hora. Un perro cruzó corriendo. Una señora mayor empujaba un carrito de mercado. $220,000. A nombre mío. Para la empresa de mi hijo. El teléfono sonó. Era Rodrigo. «Mamá, ¿dónde estás? Los médicos ya están con papá». «Voy», dije. Cerré la carpeta. La guardé en mi bolso junto con los otros documentos. Y antes de salir, miré el comedor. La mesa donde habíamos comido 40 años de domingos. Las sillas que yo había tapizado 2 veces. El aparador con las fotos de los nietos. Todo igual. Todo completamente distinto. Salí y cerré la puerta. Pero al llegar al ascensor, el teléfono vibró de nuevo. No era Rodrigo esta vez. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: «Ya sé que encontraste la caja. Necesitamos hablar antes de que cometas un error». El mensaje seguía en la pantalla. Lo leí 3 veces. «Ya sé que encontraste la caja. Necesitamos hablar antes de que cometas un error». Mis dedos no se movían. El ascensor llegó. Las puertas se abrieron. Se volvieron a cerrar. Yo seguía parada en el pasillo con el teléfono en la mano. ¿Quién sabía que yo había encontrado esa caja? Nadie. Yo no le había dicho a nadie. Ni a mis hijos, ni a las enfermeras, ni a ninguna amiga. Había estado sola en esa casa. A menos que alguien me hubiera visto. O a menos que alguien hubiera estado esperando que yo llegara. Guardé el teléfono en el bolso. Bajé por las escaleras en lugar del ascensor. No sé por qué. El cuerpo a veces toma decisiones antes que la cabeza. Salí a la calle y caminé 3 cuadras antes de parar un taxi. No fui directamente al hospital. Había una papelería a 2 cuadras del hospital. De esas pequeñas, con fotocopiadora y todo. Entré, saqué los documentos de mi bolso y pedí copias de cada uno. 17 documentos. Más el estado de cuenta. Más el contrato. La señora detrás del mostrador no me preguntó nada. Solo tomó los papeles, los copió, me los devolvió con sus copias dentro de una carpeta de plástico transparente. Le pagué. Le di las gracias. Salí y guardé los originales en mi bolso. Las copias las metí dentro de una bolsa de tela que compré en el mismo local, junto con una nota que escribí a mano con los datos básicos. Mi nombre, mi número de documento, la fecha y 3 palabras. Documentos importantes. Guardar. Esa bolsa la dejé en un casillero de la farmacia que estaba en la esquina. Una farmacia de cadena, de esas que tienen casilleros para los clientes. Guardé la llave en el fondo de mi cartera, detrás de una foto de mis nietos. Solo entonces fui al hospital. Rodrigo estaba en el pasillo cuando llegué. Solo, sin Natalia. «Te llamé 2 veces», dijo. «Lo sé. Estaba en la farmacia, comprando cosas para tu padre». Me miró. Esa mirada suya que yo siempre interpreté como preocupación. Ahora me preguntaba si era otra cosa. «¿Estás bien, mamá?» «Estoy cansada», dije. Era verdad. No era mentira. «Claro», dijo. «Es mucho para cargar sola». Entramos juntos al cuarto. Rafael estaba despierto, con mejor color que el día anterior. Los médicos habían dicho que si seguía así, en 2 o 3 días podía volver a esa casa.
Rodrigo se sentó a su lado. Yo me quedé de pie junto a la ventana. Los observé hablar. Cosas normales. El partido del fin de semana, el vecino que había pintado la casa de un color horrible, el nieto mayor que había sacado buenas notas. Cosas normales. Pero yo miraba a ese Rafael y pensaba, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo decidió que mi nombre, mi firma, mi vida, eran instrumentos que él podía usar sin preguntarme? Y miraba a Rodrigo y pensaba, ¿cuánto sabe él? Esa carpeta azul. Su empresa. $220.000. ¿Era una víctima o era cómplice? Esa pregunta me duró semanas. Semanas enteras. Esa tarde, cuando Rodrigo salió a tomar un café, Rafael me llamó con un gesto. Me acerqué. Me senté en la silla junto a la cama. «Claudia», dijo en voz baja, «necesito que me escuches». «Te escucho», dije. «Hay cosas en casa, papeles, cosas que quizás encontraste». Lo miré directo a los ojos. No dije nada. «No es lo que parece», dijo. «Ah, ¿no?», pregunté. Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. «Yo lo hice para protegernos, para proteger a la familia. Rodrigo necesitaba capital para su empresa y los bancos no le prestaban. Yo busqué la forma». «¿La forma?», repetí. «Usé tu nombre porque el mío ya tenía historial negativo, pero lo iba a pagar todo. Yo lo iba hasta resolver». Silencio. «¿Cuánto tiempo llevas resolviendo?», pregunté. No respondió. «4 años, Rafael. Esas tarjetas tienen 4 años. Ese préstamo tiene 3. ¿Cuánto tiempo más necesitabas para resolver?». Cerró los ojos. «Estás enojada», dijo. «No», dije. Y era verdad. En ese momento no estaba enojada. Estaba algo mucho más frío que la rabia. Estoy pensando. «Claudia, por favor, acabo de tener un infarto». «Lo sé», dije. «Y yo estuve 2 días durmiendo en esa silla sin salir de este hospital. Y la noche que fui a casa a buscar tu ropa, encontré lo que encontré». Abrió los ojos. «No hables con nadie», dijo. Y su voz ya no era la del hombre débil en la cama. Era la voz de siempre. La voz que daba instrucciones. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa noche no dormí en el hospital. Le dije a Rodrigo que necesitaba descansar en casa. Él no puso objeciones. Sebastián dijo que se quedaría con su padre. Tomé un taxi. Llegué a casa. Cerré la puerta con llave. Me senté en el comedor con los documentos frente a mí y un cuaderno en blanco. Empecé a escribir. Fechas, montos, nombres de bancos, números de cuenta, el nombre de la empresa de Rodrigo, los préstamos, las garantías. Todo lo que podía leer, lo escribí. Tardé 3 horas. A las 2 de la madrugada tenía 4 páginas llenas de letra apretada y un dolor de cabeza que me atravesaba de lado a lado. Pero también tenía algo más. Un patrón. Los movimientos más grandes, los préstamos más altos. Todos coincidían con fechas específicas. Las revisé 2 veces para estar segura. Coincidían con los meses en que yo había tenido problemas de salud. Una operación de vesícula 3 años atrás. Una neumonía el invierno anterior. Una caída que me tuvo en cama 2 semanas. Los meses en que yo estaba distraída, ocupada con mi propio cuerpo. Los meses en que yo no estaba mirando. Eso no fue casualidad. Al día siguiente fui a ver a una abogada. No busqué en internet, busqué en mi memoria. Tenía una exalumna, Marcela, que había estudiado Derecho. La había perdido de vista hace años, pero recordaba que trabajaba en un estudio del centro. La llamé de un teléfono público porque de repente ya no confiaba en mi propio celular. Ella atendió al segundo tono. «Maestra Claudia», dijo, y en su voz había genuinas sorpresas y algo de calor. «¿Cuánto tiempo?» «Marcela, necesito un favor. Necesito hablar con alguien de confianza. Algo legal.
Algo que no puede salir de esa conversación. Un silencio breve. ¿Cuándo puede venir? Fui esa misma tarde. El estudio era pequeño pero ordenado. Plantas en la ventana. Libros en los estantes. Marcela me recibió sola. Sin secretaria. Sin testigos. Le conté todo. Le mostré los documentos. Ella los leyó en silencio. Los fue pasando uno por uno. Cuando terminó, juntó los papeles con cuidado y los dejó sobre el escritorio. «Maestra», dijo, «esto es grave». «Lo sé», dije. «Su firma fue falsificada en al menos 3 documentos. Eso es un delito. No cometido por usted, sino contra usted». «¿Y la deuda?» «Si puede probar que las firmas son falsas, la deuda no le corresponde a usted. Pero hay que probarlo. Hay que hacer una pericia caligráfica. Hay que presentar la denuncia. Hay que... ¿Cuánto tiempo toma todo eso?» Marcela me miró con esa mezcla de compasión y pragmatismo que tienen los buenos abogados. «Depende. Si el otro lado no coopera, puede tomar 1 año o más. Si hay voluntad de llegar a un acuerdo, menos». «No va a haber voluntad», dije. Ella asintió lentamente. «¿Tiene dónde quedarse que no sea su casa?» La pregunta me sorprendió. «¿Por qué?» «Porque cuando esto empiece a moverse, las cosas en su casa van a cambiar. La gente que la rodea va a cambiar. Y usted necesita tener la cabeza fría y un lugar seguro desde donde pensar». Me quedé callada un momento. «Tengo una hermana», dije. «Bien». Antes de salir, Marcela me dio una tarjeta y un consejo. «No le diga a Paz nadie que vino aquí. Ni a sus hijos, ni a su esposo. Por ahora usted no sabe nada. Puede hacer eso». Pensé en 41 años de guardar silencio. «Sí», dije, «puedo hacer eso». Esa noche volví al hospital. Rafael tenía mejor color. Estaba sentado en la cama tomando sopa. Sebastián estaba con él. Me senté, sonreí, pregunté cómo había ido el día. Normal. Todo normal. Sebastián salió a hacer una llamada. Rafael me miró en cuanto quedamos solos. «¿Hablaste con alguien?», preguntó. «¿Con quién iba a ti a hablar?», dije. Asintió. Se relajó un poco. Y yo sonreí de nuevo. Porque había él aprendido algo en 41 años. Los hombres como Rafael solo se tranquilizan cuando creen que tú no sabes nada. Y yo necesitaba que él se tranquilizara. Por ahora. 3 días después, Rafael recibió el alta. Rodrigo vino con su auto para llevarlo a casa. Natalia también estaba ahí, muy eficiente, con una lista de indicaciones médicas y una bolsa con los medicamentos ya organizados. En el auto, nadie habló mucho. Rafael miraba por la ventana. Yo miraba mis manos. Cuando llegamos a casa, Natalia entró primero. Encendió luces, abrió ventanas, puso agua a calentar. Rodrigo ayudó a su padre a instalarse en el sillón. Y entonces Natalia dijo algo que yo no esperaba. Rodrigo y yo estuvimos hablando. Dijo con esa voz suya de anuncio importante. «Creemos que lo mejor mientras papá se recupera es que nosotros vengamos a quedarse unos días aquí». Rafael levantó la vista. Asintió. «Buena idea», dijo. Yo los miré a los 3. Rodrigo no me miraba a mí. Miraba el piso. Natalia sonreía. Y Rafael tenía esa expresión de siempre, la de hombre que ya tomó una decisión y solo está esperando que los demás la acepten. «¿Y mi opinión?», pregunté. Los 3 me miraron como si hubiera dicho algo en otro idioma. «Mamá», dijo Rodrigo, «es para ayudar». «¿A quién?», pregunté. Silencio. Natalia carraspeó. «A papá, claro. Para que no estés solo si tú necesitas salir». Yo nunca necesitaba salir. Yo llevaba 40 años sin necesitar salir. Pero no dije nada. Porque Marcela tenía razón. Las cosas estaban empezando a moverse.
Y alguien quería estar adentro de esa casa. La pregunta era ¿por qué? Esa noche, cuando fui a mi cuarto, noté algo. El cajón de mi mesita de noche estaba levemente abierto. Yo siempre lo dejo cerrado. Siempre. Revisé el cajón. Adentro estaba todo igual. Mi rosario, mi libreta pequeña, las pastillas para dormir que casi nunca tomaba, una foto vieja de mis padres. Todo en su lugar. Pero algo no estaba bien. La libreta estaba al revés. Yo siempre la dejo con la tapa hacia arriba, con mi nombre escrito en la esquina visible. Así la reconozco de noche sin necesitar encender la luz. Es un hábito de décadas, de los años en que era maestra y tenía 10 libretas distintas sobre el escritorio. Ahora estaba al revés. Alguien la había tomado, la había revisado y la había vuelto a poner sin recordar cómo estaba. Me senté en el borde de la cama. Respiré despacio. Pensé, ¿quién había estado en esta habitación hoy? Rodrigo, Natalia. Sebastián había venido un momento por la tarde. El propio Rafael, cuando Rodrigo lo ayudó a cambiarse. 4 personas. 4 personas que podían haber entrado aquí. Tomé la libreta. La hojeé. Solo tenía anotaciones viejas, listas de mercado, números de teléfono de hace años, el nombre del médico de Rafael. Nada comprometedor. Los documentos importantes no estaban aquí. Estaban en la farmacia, en ese casillero, con la pequeña llave escondida detrás de la foto de mis nietos. Eso me dio un alivio frío. Calculado. Cerré el cajón. Me acosté sin desvestirme. Y escuché. La casa tenía sus propios sonidos de noche. Los conocía todos. El crujido del pasillo cuando cambia la temperatura. El grifo de la cocina que gotea si no lo cierras bien. El ruido del refrigerador cada 40 minutos. Ese zumbido corto que dura 3 segundos y para. Esa noche aprendí sonidos nuevos. Escuché a Rodrigo y Natalia hablar en voz baja en el cuarto de huéspedes. No pude distinguir las palabras, pero el tono era urgente. No era la conversación de 2 personas que vinieron a cuidar a un enfermo. Era la conversación de 2 personas que estaban resolviendo algo. Escuché los pasos de alguien que fue a la cocina pasada la medianoche. El refrigerador se abrió. Se cerró. Los pasos volvieron. No era Rafael. Rafael caminaba arrastrando un poco el pie derecho desde hace años. Estos pasos eran distintos. Eran los de Natalia. A las 2 de la madrugada la casa se quedó en silencio. Yo seguía despierta. Al día siguiente temprano, antes de que nadie se levantara, fui a la cocina. Puse agua a hervir. Saqué las tazas. Busqué el azúcar en la alacena. Y entonces vi que la alacena no estaba como yo la dejé. Yo tengo un orden. Siempre. El azúcar va en el segundo estante, a la izquierda, el café al lado, las infusiones detrás. Es el orden que tengo desde que nos mudamos a esta casa, hace 23 años. El azúcar estaba en el tercer estante. El café había sido movido al fondo. Y en el primer estante, donde yo guardo las galletas de los nietos, había una cosa que no reconocí de inmediato. Era un sobre. Un sobre manila, sin nombre, sin dirección, apoyado contra la pared como si siempre hubiera estado ahí. Lo tomé. Adentro había 3 hojas. Las primeras 2 eran fotocopias de documentos que yo ya conocía. 2 de los préstamos que había encontrado en la caja de zapatos. La tercera era diferente. Era una carta. Escrita a mano, en letra que no reconocí. Decía, «Señora Claudia, usted no me conoce, pero yo la conozco a usted. Sé lo que está pasando. Sé lo que han hecho. Si quiere saber toda la verdad, no solo una parte, llame a este número, pero hágalo sola, y no desde su celular». Abajo había un número de teléfono. Nada más. Doblé la carta. La guardé en el bolsillo de mi bata. Serví el café. Cuando Natalia bajó a los 10 minutos,
La cocina estaba perfectamente ordenada, y yo estaba sentada en la mesa, tomando mi taza, mirando por la ventana como cualquier mañana. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días», dije yo. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete. Lo que viene ahora cambia todo. Ese día Rafael tuvo control médico. Rodrigo lo llevó en el auto. Natalia dijo que se quedaría en casa para ordenar cosas, ayudar a cocinar. Yo dije que tenía que ir a la farmacia. Natalia frunció el ceño apenas, un gesto pequeño que la mayoría no hubiera notado. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó. «No, gracias. Es cerca. Vuelvo en 20 minutos. Salí. No fui a la farmacia de la esquina. Fui a otra, más lejos, de otra cadena. Usé el teléfono público que había en la entrada de un supermercado a 3 cuadras. Marqué el número de la carta. Atendieron al primer tono. Una mujer. Voz madura, tranquila, con un acento que no era de aquí. Del norte, quizás, o de otro país. No pude precisarlo. «Sabía que iba a llamar», dijo. «¿Quién es usted?», pregunté. «Mi nombre no importa todavía. Lo que importa es lo que sé. Y lo que sé puede ayudarla o puede hundirla, dependiendo de lo que usted decida hacer». «Empiece a hablar», dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Su esposo tiene una cuenta en el exterior. No aparece en ninguno de los documentos que usted encontró. Esa cuenta tiene movimientos desde hace 8 años. Los últimos 2 años, los retiros coinciden con transferencias a una empresa en otro país. Una empresa que no es la de su hijo». Silencio. «¿De quién es esa empresa?», pregunté. Una pausa. «De una mujer», dijo. «Una mujer que estuvo con su esposo durante 12 años. El agua del grifo que siempre gotea. El crujido del pasillo. El zumbido del refrigerador. Todos esos sonidos conocidos que de repente ya no significaban hogar». «¿Cómo sabe usted todo esto?», pregunté. «Porque yo también fui usada», dijo. «De una manera diferente. Pero fui usada. Quedamos en vernos 2 días después. Un café pequeño, lejos del barrio, a una hora en que Rodrigo y Natalia estarían ocupados. Volví a casa con los medicamentos que compré de verdad en la farmacia, para que Natalia no tuviera preguntas. Entré, sonreí, pregunté si Rafael había llamado. Todo normal, todo completamente normal por fuera. Por dentro, yo estaba haciendo una lista. 12 años. Una cuenta en el exterior. Una mujer. 41 años de matrimonio. Y yo todavía estaba descubriendo capas que no sabía que existían. La pregunta que no me había hecho hasta ese momento, la pregunta que me daba más miedo, era esta. ¿Cuánto de lo que yo creía que era mi vida era real? Esa tarde, Sebastián vino a visitar a su padre. A diferencia de Rodrigo, Sebastián se sentó conmigo en la cocina mientras Rafael descansaba. Me miró de una manera rara, como si quisiera decir algo y no supiera cómo. «Mamá», dijo finalmente, «¿estás bien de verdad?». «¿De verdad?», dije. «¿Por qué?». «Porque te veo diferente». Lo miré. ¿Diferente cómo? No sé, más callada, más adentro. Sebastián siempre fue el más perceptivo de los dos. Eso me generaba ternura. Y en ese momento también me generaba cuidado. «Estoy procesando todo», dije. Era verdad. Él asintió. Tomó su café. Después de un momento dijo: «Rodrigo me habló de los papeles. Se me heló la sangre». Lo miré sin mover un músculo. «¿Qué papeles?», dije. «Los de la empresa. Me dijo que papá le había prestado plata hace años y que hay documentos que podrían malinterpretarse si alguien los ve sin contexto». «¿Malinterpretarse?». Esa palabra. «¿Y tú qué piensas?», pregunté. Sebastián bajó la vista. «Yo pienso que papá hizo cosas que no debió hacer, pero
También pienso que era para ayudar a la familia. ¿Y mi nombre? Dije. Mi firma. ¿Eso también era para ayudar a la familia? Silencio largo. No sé los detalles, dijo. No, dije. Claro que no. Me levanté, lavé mi taza, la sequé, la puse en su lugar. Sebastián no dijo nada más, pero antes de irse en la puerta se giró hacia mí. Mamá, ten cuidado. ¿Con qué? Pregunté. Con todo, dijo, y salió. Eso no era una advertencia vacía. Sebastián sabía algo más, y eligió decirme solo eso. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. 2 días después, a las 10 de la mañana, entré a ese café pequeño. Me senté en la mesa del fondo, como habíamos acordado. 5 minutos después entró ella. Tendría unos 50 años, quizás menos. Era difícil saberlo. Pelo oscuro con algunas canas. Ropa discreta. Cara de mujer que ha aprendido a no llamar la atención. Se sentó frente a mí. Me miró. «Usted es más fuerte de lo que él cree», dijo sin saludar. ¿Me conoce? Conozco su historia. Me la contaron con otros detalles, pero la conozco. ¿Quién se la contó? Rafael, dijo. Y entonces entendí quién era esta mujer. No era una abogada. No era una investigadora. No era alguien que Rafael hubiera contratado. Era alguien que Rafael había querido, o que había creído querer. Se llamaba Teresa. Y durante 9 años había sido la otra vida de mi esposo. No 12, como me habían dicho por teléfono. 9. Pero 9 también son muchos. ¿Por qué me llama usted a mí?, pregunté. ¿Por qué ahora? Teresa puso las manos sobre la mesa. Tenía una cicatriz pequeña en el dorso de la mano derecha. Porque él también me usó a mí, dijo. Puso propiedades a mi nombre. Movió dinero a través de cuentas que yo abrí sin saber exactamente para qué. Y ahora, con lo del infarto, me mandó un mensaje diciéndome que tenía que desaparecer. Que borrara todo. Que si alguien me preguntaba, yo no lo conocía. ¿Y usted qué hizo? Guardé todo, dijo. Cada mensaje, cada transferencia, cada documento. Abrió una carpeta que yo no había visto hasta ese momento. Estaba en su regazo, bajo la mesa. La puso frente a mí. Era gruesa, muy gruesa. Aquí está todo, dijo. Lo que él le hizo a usted, lo que me hizo a mí, y lo que hicieron entre él y su hijo mayor durante años. Puse la mano sobre la carpeta. ¿Por qué me da esto a mí?, pregunté. ¿Qué quiere a cambio? Teresa me miró a los ojos. Quiero que esto termine, dijo. No quiero dinero. No quiero nada de lo que él tiene. Solo quiero que no pueda seguir haciéndole esto a nadie más. La estudié. Busqué la mentira, la trampa, el ángulo oculto. No encontré nada excepto cansancio. El mismo cansancio que yo sentía. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted?, pregunté. No lo sabe, dijo. Igual que yo no sé si puedo confiar en usted, pero las dos estamos aquí, y las dos tenemos algo que el otro lado no espera. ¿Qué? La verdad completa, dijo. Usted tiene una parte, yo tengo la otra. Juntas tenemos todo. Tomé la carpeta. La sostuve con las 2 manos. Pensé en mi nombre impreso en esa tarjeta de crédito, en los documentos con mis firmas falsificadas, en los $220,000 que financiaron la empresa de mi hijo, en los 9 años que esta mujer había existido en paralelo a mi vida sin que yo lo supiera. Pensé en Marcela, mi exalumna abogada, inesperando que yo le trajera más información. Pensé en Sebastián diciéndome, ten cuidado con todo. Pensé en Natalia revisando mi cajón de noche. Pensé en Rafael preguntándome, ¿hablaste con alguien? Desde la cama del hospital, con esa voz que daba instrucciones. Y tomé una decisión.
De acuerdo, dije. Teresa exhaló. Un suspiro largo, de alivio real. Pagamos el café. Salimos juntas a la calle. Intercambiamos teléfonos, los de prepago que las dos habíamos comprado para esto. Antes de separarnos, Teresa me dijo una última cosa. «Hay algo más que usted tiene que saber», dijo. «Algo que no está en esa carpeta». «¿Qué?», pregunté. «Su hijo menor», dijo. «Sebastián. Él lo descubrió hace 6 meses. Lo confrontó a Rafael. Y Rafael le prometió que ibas a resolverlo todo antes de fin de año». Me quedé quieta. «¿Sebastián sabe?» «Desde hace 6 meses», dijo. «Si me acordé de sus palabras en la puerta. Ten cuidado con todo». No era una advertencia vaga. Era la única forma que él había encontrado de decirme: «Ya sé. Y lo siento». Teresa se fue por una calle. Yo me fui por otra. Caminé 4 cuadras con esa carpeta apretada contra el pecho, como si alguien pudiera arrancármela. Cuando doblo la esquina para tomar el bus, el teléfono de prepago vibró. Un mensaje de Teresa. Me están siguiendo. Cambié de dirección. No vayas a casa todavía». Me detuve en la esquina. Miré hacia atrás. Un hombre en la vereda de enfrente. Parado, mirando el teléfono. Podía ser cualquiera, o podía no serlo. El bus llegó. Las puertas se abrieron. Subí. Y mientras el bus arrancaba, vi por la ventana al hombre cruzar la calle en dirección a donde yo había estado parada. Caminando rápido. Demasiado rápido. El bus avanzó 3 paradas antes de que yo pudiera respirar normal. Me senté en el fondo, con la carpeta sobre las rodillas y el teléfono de prepago en la mano. Miraba por la ventana trasera. El hombre no había subido al bus. O si lo había hecho, no lo vi. Bajé en una parada que no era la mía. Entré a una tienda de ropa, de esas grandes con varios pisos, y caminé entre los percheros como si estuviera mirando blusas. Subí al 2º piso. Miré hacia abajo desde la escalera. Nadie que yo reconociera. Salí por la puerta lateral. Tomé otro bus, luego otro. Llegué a la casa de mi hermana Ofelia 40 minutos después. Ofelia tiene 68 años y vive sola desde que su marido murió hace una década. Su apartamento es pequeño, ordenado, con plantas en todos los rincones y olor a canela permanente porque le gusta poner ramitas en los cajones de la ropa. Cuando abrió la puerta y me vio la cara, no preguntó nada. Me hizo pasar. Me puso una taza de té en las manos. Se sentó frente a mí. Y entonces le conté todo. Todo lo que había guardado desde aquella tarde de martes cuando encontré la tarjeta en la billetera de Rafael. Ofelia escuchó sin interrumpir. Eso es lo que más quiero de mi hermana. Que escucha de verdad. No está pensando en lo que va a decir mientras tú hablas. Está ahí, contigo, dentro de lo que estás diciendo. Cuando terminé, se levantó, fue a la cocina, volvió con 2 vasos de agua y dijo: «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo cosas y callando, Claudia?» 40 años, dije. Ella asintió despacio. «¿Y ahora qué vas a hacer?» «Voy a dejar de callar», dije. Esa noche dormí en el cuarto de Ofelia. La primera vez en décadas que dormí en una cama que no era la mía, y me sentí, paradójicamente, más segura. A la mañana siguiente llamé a Marcela desde el teléfono de Ofelia. Le conté lo de Teresa, lo de la carpeta, lo de la cuenta en el exterior. Marcela escuchó con esa atención profesional suya, y cuando terminé dijo: «Necesito ver esa carpeta hoy. Hoy mismo», dije. «Y necesito que me traiga también a esa mujer, si está dispuesta a hablar. Voy a intentarlo». Llamé a Teresa por el prepago. Atendió rápido. «¿Está bien?», pregunté. «Sí», dijo. «Me fui a un hotel, pequeño, de efectivo. Estoy bien. Hay una abogada que necesita verla.
Es de confianza. Es necesario. Silencio breve. ¿Dónde? Nos reunimos las 3 a las 11 de la mañana en el estudio de Marcela. Teresa llegó con una bolsa de mano y los mismos ojos cansados de la víspera. Marcela la recibió con la misma calma con que me había recibido a mí. Pusimos todo sobre el escritorio. Mi caja de documentos, la carpeta de Teresa, mis notas del cuaderno, los estados de cuenta, los contratos con las firmas falsificadas. Marcela los revisó durante casi una hora. Nosotras esperamos. Teresa tomaba agua. Yo miraba las plantas de la ventana. Cuando Marcela terminó, se quitó los anteojos y los puso sobre el escritorio. «Bien», dijo. «Esto es más de lo que esperaba. Y es suficiente». «¿Suficiente para qué?», preguntó Teresa. «Para presentar una denuncia penal por falsificación de documentos, uso fraudulento de identidad y administración desleal. Y eso es solo el comienzo». «¿Y la deuda a mi nombre?», pregunté. «Con una pericia caligráfica que confirme que las firmas son falsas, esa deuda no le corresponde a usted. Los bancos tendrán que iniciar sus propios procesos contra quien corresponda». «Contra Rafael», dije, «y contra Rodrigo». Marcela me miró. «Eso depende de lo que pruebe la investigación. La empresa de su hijo recibió los fondos. Si se demuestra que él sabía el origen, sí. Si no lo sabía, es más complicado». Pensé en Rodrigo, en su mirada esquiva en el hospital, en Natalia, revisando mi cajón. «Él sabía», dije. Esa tarde, mientras Marcela empezaba a preparar los documentos, yo tomé una decisión más. Tenía que hablar con Sebastián. No por teléfono, en persona. Lo llamé desde el teléfono de Ofelia, que él no conocía. Y cuando atendió y escuchó mi voz, dijo inmediatamente: «Mamá, ¿dónde estás? Rodrigo dice que no apareces». «Estoy bien», dije. «Necesito verte. Solo tú, sin decirle nada a tu hermano». Pausa. «¿Cuándo?» «Ahora». Nos encontramos en una plaza a mitad de camino entre su trabajo y el barrio de Ofelia. Una plaza con árboles grandes y pocos bancos. A esa hora estaba casi vacía. Sebastián llegó con el pelo revuelto y ojeras que le hacían parecer mayor. Se sentó a mi lado. No me abrazó. No era momento de abrazos. Los dos lo sabíamos. «¿Cuánto sabes?», le pregunté directamente. Cerró los ojos un segundo. «Más de lo que debería saber», dijo. «Cuéntame». Sebastián habló durante 20 minutos sin parar. Lo que sabía, lo que sospechaba, lo que había descubierto por accidente hace 6 meses, cuando encontró un estado de cuenta en el auto de su padre. Lo que Rafael le había dicho cuando lo confrontó. Lo que Rodrigo le había pedido que callara. «¿Por qué me pedía que callara Rodrigo?», pregunté. «Porque si esto sale, la empresa se hunde, y tiene deudas propias encima de todo». «¿Y tú qué decidiste?». Sebastián me miró. «Decidí esperarte a ti», dijo. «Sabía que en algún momento ibas a encontrar algo. Siempre supiste más de lo que decías, mamá, desde que éramos chicos. Eso me dolió de una manera rara, como un orgullo triste». «¿Vas a ayudarme?», le pregunté. «Sí», dijo, sin dudar. «Aunque eso signifique ir contra tu padre y tu hermano». Se quedó callado un momento largo. «Hay cosas que no tienen vuelta», dijo finalmente. «Lo que le hicieron a ti no tiene vuelta». Le puse la mano en el brazo. No dijimos nada más por un rato. Los árboles de la plaza se movían con el viento. Un niño corría detrás de una pelota. El mundo seguía siendo el mundo. Si esta historia te está llegando al alma, dale like. Y si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. A veces las historias encuentran a quien las necesita. Esa noche, Rafael me llamó al celular. Yo estaba todavía en lo de Ofelia.
Atendí. «Claudia, ¿dónde estás? Ya son las 9. «Con Ofelia», dije. «Me quedé que acompañarla un rato». «Rodrigo dice que no te encuentra». «No tengo por qué avisarle a Rodrigo mis movimientos», dije. Silencio. «¿Estás enojada?», preguntó Rafael. «No», dije. Era casi verdad. «Vuelve a casa. Necesito los medicamentos de las 10. Los medicamentos de las 10. 40 años diciéndome lo que necesitaba. 40 años y yo ahí, alcanzando lo que me pedían. Rodrigo puede dártelos», dije. «O Natalia. Para eso están». Colgué. Ofelia me miraba desde el sillón con los ojos grandes. «Primera vez en 40 años que le cuelgo», dije. «¿Cómo se siente?», preguntó. Y pensé en la respuesta correcta. «Como abrir una ventana que llevaba décadas cerrada», dije. Al día siguiente, Marcela presentó la primera denuncia. Falsificación de firma en documentos financieros. Uso fraudulento de identidad. Los bancos fueron notificados. Yo no estaba presente en esa presentación. Marcela lo hizo por mí, con poder notarial que firmamos esa mañana temprano. Mientras tanto, yo volví a casa. Tenía que volver, no por Rafael, no por Rodrigo ni por Natalia. Volví porque había cosas que eran mías y quería tomarlas antes de que alguien decidiera que ya no lo eran. Llegué a las 10 de la mañana. Rodrigo no estaba. Natalia estaba en la cocina. Me miró entrar con esa sonrisa calculada suya. «Qué bueno que volviste», dijo. «Rafael preguntó por ti toda la noche». «¿Sí?», dije. Fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta con llave. La primera vez que ponía llave a esa puerta en 22 años. Saqué una valija del armario. Empecé a poner ropa. No mucha, lo necesario. Lo que era mío de verdad. Fotos de mis hijos cuando eran chicos. La carta que me escribió mi madre antes de morir. El reloj de mi abuela. Mis documentos personales que guardaba en una caja de metal en el fondo del armario. Abrí la caja. Mis documentos estaban. Pero había algo más adentro que no había puesto yo. Un sobre, cerrado, con mi nombre escrito a mano. La letra era de Rafael. Lo abrí. Adentro había una sola hoja, una carta. Corta. «Claudia, si estás leyendo esto es porque ya encontraste todo. Quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Hice lo que creí que era necesario para proteger a esta familia. Sé que no lo vas a entender ahora. Quizás algún día. No destruyas lo que construimos. Por los chicos, por los nietos, por todo lo que pasamos juntos. Te lo pido». La leí 2 veces. La doblé. La guardé en mi bolsillo. Y seguí haciendo la valija. Cuando salí del cuarto con la valija, Natalia estaba en el pasillo. Me miró. Miró la valija. Me miró a mí. «¿A dónde vas?», preguntó. «A lo de mi hermana», dije. «¿Con valija?». «Sí, con valija». Natalia cruzó los brazos. «Creo que deberías hablar con Rodrigo antes de hacer algo que no tenga vuelta». La miré. Durante años esta mujer me había tratado con esa cortesía fría que es peor que el desprecio. Durante años había entrado a mi casa, movido mis cosas, hablado sobre mí en voz baja con mi propio hijo. Durante años yo había sonreído y servido el café y dicho que sí a cosas que debería de haber dicho que no. «Natalia», dije. «Llevo 40 años haciendo cosas que tenían vuelta. Esta vez no». Me moví hacia la puerta. Ella no se corrió de inmediato. «Estás cometiendo un error», dijo. «Es mi error», dije. «Y es mío para cometerlo». Pasé a su lado. Abrí la puerta. Salí. Pero en la escalera, antes de llegar al ascensor, escuché que ella ya estaba hablando por teléfono. Y aunque no pude escuchar las palabras, supe que estaba llamando a Rodrigo. Lo que no sabía era que Rodrigo, en ese preciso momento, estaba recibiendo otra llamada. Una llamada del banco.
El banco al que Marcela había notificado esa mañana. Me tomé un momento en la escalera. Solo un momento. Escuché la voz de Natalia al otro lado de la puerta. Ese tono urgente y controlado que usaba cuando las cosas no salían como ella planeaba. No distinguí las palabras, pero distinguí el ritmo. Era el ritmo de alguien apagando un incendio. Seguí bajando. En el vestíbulo, el portero me saludó como siempre. Yo le devolví el saludo como siempre. La diferencia era que esta vez llevaba una valija. Salí a la calle. El sol estaba alto y hacía más calor de lo normal para esa época. Caminé hasta la esquina y paré un taxi. Metí la valija en el asiento de atrás y me subí. ¿A dónde la llevo?, preguntó el taxista. Le di la dirección de Ofelia. Y mientras el auto arrancaba, saqué el teléfono de prepago. Tenía un mensaje de Marcela. El banco llamó a su esposo. El proceso empezó. Prepárese para las próximas horas. Las próximas horas. Cerré los ojos un segundo. 41 años de matrimonio y todo se íbase a mover en las próximas horas. Ofelia me abrió la puerta sin sorpresa, como si hubiera estado esperándome. «Vine a quedarme unos días», dije. «¿Tu cuarto está listo?», dijo. Eso es lo que son las hermanas. No preguntan, no juzgan, simplemente hacen espacio. Dejé la valija en el cuarto. Me lavé la cara. Me senté en la cama y miré el techo durante 5 minutos sin pensar en nada concreto. Luego salí al comedor donde Ofelia estaba preparando el almuerzo. «¿Comiste hoy?», preguntó. «No», dije. «Siéntate». Me senté y observé a mi hermana moverse en su cocina pequeña con la seguridad de quien conoce cada centímetro de su propio espacio. Eso me pareció hermoso de una manera que no había notado antes. Tener un espacio que es completamente tuyo, donde cada cosa está donde tú la pusiste, donde nadie entras a mover tus cosas de noche. Comimos juntas sin hablar mucho. Eso también estaba bien. A la hora, el celular empezó a sonar. Rodrigo. Lo dejé sonar. Volvió a sonar. Lo dejé sonar. Un mensaje. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente». Luego otro. «El banco me llamó. Hay un malentendido. Por favor, contéstame». Luego otro, que me llegó 5 minutos después del segundo, y que era distinto en su tono. «Mamá, no hagas nada todavía. Te lo pido. Espera». «Espera». ¿Cuántas veces me habían pedido que esperara? Espera a que pase, espera a que se resuelva, espera a que mejore, espera que ya viene, que ya cambia, que ya va aquí a estar mejor. 40 años esperando. Guardé el teléfono. A las 3 de la tarde llamó Rafael. Ese sí lo atendí. No sé exactamente por qué, quizás porque todavía era mi esposo. Quizás porque quería escuchar su voz cuando ya no pudiera controlar la situación. «Claudia», dijo. No era la voz del hospital. No era la voz suave del hombre convaleciente. Era una voz que yo conocía de antes. Firme. Directa. La voz de cuando daba instrucciones. «Rafael», dije. «¿Qué hiciste?» «Lo que debí haber hecho hace años», dije. Silencio. «Claudia, si esto sigue adelante, las consecuencias van a ser para todos. No solo para mí, para Rodrigo, para los nietos. Ese argumento, siempre ese argumento. Los nietos, la familia, lo que construimos». «Rafael», dije. «Pusiste mi nombre en deudas que no hice. Falsificaste mi firma. Usiste mi identidad durante años mientras yo dormía en la misma cama que tú. Y me hablas de consecuencias». «Fue para proteger a la familia». «No», dije. «Fue para protegerte a ti, y a Rodrigo, y a ella». Silencio más largo esta vez. «No sé de qué estás hablando», dijo. «Sí sabes», dije. «Y yo también sé. Ya tengo todo, Rafael». «Todo».
La línea quedó quieta durante tantos segundos que pensé que había colgado. Pero no había colgado. Estaba ahí. Lo escuchaba respirar. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. Y esa pregunta me dijo todo. Porque un hombre inocente no pregunta qué quieres. Un hombre inocente se defiende, se explica, se indigna. Rafael preguntó qué quería, porque sabía exactamente de qué estabais hablando yo. «Quiero que se haga justicia», dije. Nada más y nada menos que eso. Colgué. Me temblaban un poco las manos. Lo noté al dejar el teléfono sobre la mesa. Un temblor pequeño, casi imperceptible. No de miedo, de algo más parecido a la descarga después de mucho tiempo, sosteniendo algo muy pesado. Ofelia me puso una mano en el hombro sin decir nada. Esa noche, Marcela me llamó para actualizarme. El banco había iniciado su proceso interno. La denuncia penal estaba formalmente presentada. El juez asignado al caso había ordenado una medida cautelar sobre los bienes a nombre de Rafael mientras duraba la investigación. ¿Eso qué significa para mí?, pregunté. Significa que nada puede ser vendido ni transferido sin autorización judicial. La casa incluida. La casa. 9 habitaciones. El jardín que yo planté árbol por árbol. La cocina que remodelé 2 veces. Las paredes donde colgué las fotos de mis hijos cuando nacieron. ¿Y yo?, pregunté. ¿Puedo quedarme sin nada al final de todo esto? No, dijo Marcela. Usted es víctima de los delitos cometidos. Eso la protege legalmente. Pero quiero ser honesta con usted. Va a ser un proceso largo. Y va a doler de maneras que todavía no anticipa. Ya duele, dije. Va a doler diferente, dijo. Prepárese para que gente que usted quiere elija un bando que no es el suyo. Pensé en Rodrigo, en Natalia. Ya está pasando, dije. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está acompañando, si sientes que estas palabras dicen algo que tú también has vivido o has visto vivir, dale like. Que yo sepa que no estoy hablando sola. 3 días después, Sebastián me llamó. No para presionarme, no para pedirme que parara, para decirme que había hablado con un abogado propio. ¿Para qué?, pregunté. Para declararme como testigo, dijo. Tengo información que puede ayudar al caso. Lo que descubrí hace 6 meses. Lo que hablé con papá. Lo que Rodrigo me pidió que callara. Me quedé un momento sin palabras. Sebastián, dije. ¿Sabes lo que eso implica? Sí, dijo. Va a ir contra tu padre. Contra tu hermano. Lo sé, mamá. ¿Estás seguro? Una pausa. Fui cómplice por silencio durante 6 meses, dijo. No voy a serlo más. Cerré los ojos. Mi hijo menor, el más callado, el que siempre mirábale a los demás y absorbía todo sin decir nada. El que yo creí que no estaba viendo. Había estado viendo todo y había estado esperando el momento correcto. Gracias, dije. Y no pude decir más porque la voz no me salió bien. No me agradezcas, mamá, dijo. Es lo que había que hacer. La semana siguiente fue la más extraña de mi vida. Por fuera todo parecía en suspenso. Yo estaba en lo de Ofelia, viviendo entre su ropa con olor a canela y sus plantas en todos los rincones. Marcela trabajaba en silencio, acumulando evidencia, coordinando con peritos calígrafos y contadores forenses. Por dentro, yo estaba procesando cosas que no tienen nombre claro. No era rabia. La rabia es caliente y rápida. Lo que yo sentía era más lento, más frío, como cuando dejas algo en el congelador y lo encuentras semanas después completamente transformado. Era duelo. Estaba llorando un matrimonio que en algún momento fue real. 2 personas jóvenes que se prometieron algo.
Y alguno de los dos había roto esa promesa silenciosamente, año tras año, sin decir nada, mientras el otro seguía cocinando y sonriendo y siendo la esposa correcta. ¿En qué momento decidió Rafael que yo era un instrumento? ¿Fue una decisión súbita o fue gradual, milímetro a milímetro, tan lento que él mismo no lo notó? Eso no iba a tener respuesta. Lo sabía, y aprender a vivir con preguntas sin respuesta es quizás la parte más difícil de todo esto. A los 12 días de haber salido de casa, recibí una visita inesperada. Ofelia me avisó desde la puerta. Alguien queríale hablar conmigo. Era Natalia. Sola. Sin Rodrigo. Entró al apartamento de Ofelia con esa postura suya de siempre, derecha, controlada. Pero había algo diferente. Los ojos. Tenía los ojos de alguien que no ha dormido bien en días. Se sentó donde yo le indiqué. Ofelia nos dejó solas. ¿Cómo está Rafael? Pregunté primero. Porque todavía era mi esposo. Porque todavía me importaba eso. Estable, dijo. Bajo mucho estrés, pero estable. Asentí. ¿Qué quieres, Natalia? Ella juntó las manos sobre la mesa. Un gesto que no le había visto nunca. Algo parecido a la humildad. Vine a decirle algo que Rodrigo no sabe que vine a decirle, dijo. La miré. Yo no sabía que las firmas eran falsas, dijo. Quiero que usted lo sepa. Cuando Rodrigo me habló de los préstamos, me dijo que usted había firmado todo, que era un acuerdo familiar. Yo le creí. ¿Y cuándo empezaste a dudar? Pregunté. Un silencio. Cuando vi su cara en el hospital, dijo. El día que llegué y la vi mirando a Rafael dormir. Esa cara no era la de una mujer que había firmado un acuerdo familiar. La estudié. Natalia no era mala persona. Eso lo había sabido siempre, en algún lugar escondido. Era una persona que había elegido a su marido por encima de todo, incluyendo la verdad. Eso la hacía cómplice de algo. Pero no la hacía igual que Rodrigo. ¿Por qué me dices esto ahora? Pregunté. Porque tengo 2 hijos, dijo. Y no quiero que crezcan en una familia construida sobre esto. ¿Y Rodrigo? Sus ojos se movieron hacia la ventana. Rodrigo va a tener que enfrentar lo que hizo, dijo. Yo no puedo cargar eso por él. Nos quedamos en silencio un momento. ¿Estás dispuesta a declarar lo que me estás diciendo? Pregunté. Natalia me miró. Sí, dijo, y su voz no tembló. Esa misma tarde llamé a Marcela. Le conté la visita de Natalia. ¿Está dispuesta a hablar formalmente? Preguntó Marcela. Sí. Eso cambia muchas cosas, dijo. Lo sé. ¿Cómo se siente usted? Pensé en la pregunta. Me sentía como alguien que hasta ha estado cargando una casa entera sobre los hombros y que poco a poco va dejando los ladrillos en el suelo. No estaba liviana todavía, pero estaba menos pesada. Estoy bien, dije. Y esta vez era más verdad que cuando lo decía antes. Esa noche, sola en el cuarto de Ofelia, saqué la carta de Rafael, la que había encontrado en mi caja de documentos. La leí una vez más. Nunca quise hacerte daño. Hice lo que creí que era necesario para proteger a esta familia. La doblé con cuidado. La guardé de nuevo. No la rompí. No la tiré. La guardé. Sí, porque era la única vez, en 41 años, que Rafael me había escrito algo de su puño y letra dirigido solo a mí. Y aunque el contenido fuera una justificación, aunque no fuera lo que yo necesitaba escuchar, era un pedazo de verdad. Su verdad distorsionada y conveniente, pero verdad al fin. Y yo había aprendido a no desperdiciar las verdades, por pequeñas e imperfectas que fueran. Me acosté. Escuché los sonidos del apartamento de Ofelia, el refrigerador suyo que hacía un ruido distinto al mío.
El tráfico de la calle de abajo. Una paloma en la ventana. Sonidos nuevos. Un lugar nuevo. Y por primera vez en semanas antes de quedarme dormida, no sentí miedo de lo que venía mañana. Sentí algo más parecido a la calma, hasta que el teléfono de prepago vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Teresa. Claudia, Rafael contrató un abogado nuevo, alguien importante. Esta noche presentaron un recurso para anular las medidas cautelares. Y hay algo más, algo que todavía no le conté. 3 puntos aparecieron en la pantalla. Teresa estaba escribiendo. Esperé. El mensaje llegó. Lo leí. Y tuve que sentarme en la cama porque las piernas no me sostuvieron. Lo leí 3 veces. El mensaje de Teresa decía: la cuenta en el exterior no está el homepage a nombre de ella. Está a nombre de usted. De usted, Claudia. Abierta hace 11 años. Con su documento. Con su foto. Con todo. Usted no es solo la víctima en los papeles. En los papeles del exterior. Usted es la titular de la cuenta donde entraron los fondos. Me quedé inmóvil en la oscuridad del cuarto de Ofelia. 11 años. Mientras yo enseñaba en la escuela. Mientras criabas a mis hijos. Mientras cocinaba los domingos y sonreía en las reuniones familiares. Y guardaba silencio cuando debería haber hablado. Alguien había construido una identidad paralela con mi nombre, mi documento, mi foto. Una identidad que ahora podía usarse en mi contra. Levanté el teléfono. Llamé a Marcela, aunque eran las 11 de la noche. Atendió al tercer tono. Marcela, dije, hay un problema nuevo. A las 7 de la mañana siguiente estaba sentada frente al escritorio de Marcela. Teresa también estaba ahí. Había venido directo del hotel con los ojos hinchados y una carpeta nueva bajo el brazo. Marcela nos escuchó a las 2. Tomó notas. No interrumpió. Cuando terminamos, se levantó y fue hasta la ventana. La vi pensar. Eso era algo que admiraba de ella, que pensaba visible, que uno podía ver el proceso en su cara. Se giró. Esto es lo que van a hacer, dijo. Van a intentar invertir la narrativa. Van a decir que usted no es la víctima, sino la responsable. Que usted abrió esa cuenta. Que usted movió el dinero. Que los préstamos los gestionó usted. Pero eso es mentira, dije. Lo sé, y lo podemos probar, pero va a ser su palabra y su evidencia contra la de ellos. Y ellos contrataron a alguien importante, lo que significa que van a pelear. ¿Podemos ganar?, pregunté. Marcela me miró directamente. Sí, dijo. Pero necesito que usted esté preparada para algo. ¿Qué? Para que esto se ponga feo antes de ponerse bien. Para que salgan cosas en el proceso que van a doler. Para que gente que usted quiere diga cosas que no esperaba escuchar. Pensé en Rodrigo. En Rafael. En los años que habían pasado construyendo esta trampa sin que yo lo viera. Ya estoy preparada, dije. Los días que siguieron fueron los más difíciles del proceso. No por los documentos, no por los abogados, sino por las personas. Rodrigo intentó hablar conmigo 2 veces. La primera vez mandó un mensaje diciendo que quería explicarme todo en persona. La segunda vez apareció en el apartamento de Ofelia sin avisar. Ofelia lo dejó en la puerta. Mi hermana no te vaya a recibir hoy, le dijo. Es mi madre, dijo Rodrigo. Y es mi hermana, dijo Ofelia. Y ella decide cuándo y cómo hablar contigo. Rodrigo se fue. Eso me costó. Me costó más de lo que esperaba. Porque era mi hijo mayor. El bebé que nació en medio de una tormenta y al que yo tuve en brazos toda la noche porque tenía miedo de dejarlo en la cuna. El niño que aprendió a leer antes que nadie en su clase y que me traía las hojas para que yo las viera. Ese niño ahora era un hombre que había sabido que mi firma era falsa y había callado. Ese duelo era diferente al del matrimonio.
Era el duelo de descubrir que alguien que amas eligió el dinero sobre ti, sobre tu nombre, sobre tu dignidad. Eso no se procesa rápido. Eso quizás no se procesa nunca del todo. La pericia caligráfica llegó 3 semanas después. El resultado fue claro y contundente. Ninguna de las firmas en los documentos cuestionados correspondía a mi escritura. Las diferencias eran sistemáticas, no accidentales. Alguien había practicado mi firma, pero no había podido replicar ciertos detalles que son únicos en cada persona. Marcela me llamó cuando llegó el informe. «Es sólido», dijo. «Muy sólido. Esto es la base de todo». «¿Y la cuenta en el exterior?» El banco cooperó con la investigación. Los registros de apertura de esa cuenta tienen inconsistencias. La foto de identificación que usaron es una fotocopia de mala calidad. El proceso de verificación fue irregular. Todo apunta a que alguien usó sus datos sin su presencia física. ¿Eso nos ayuda? Nos ayuda muchísimo, dijo, porque demuestra un patrón. No fue un error, fue un sistema. Construyeron ese sistema durante años con su identidad como herramienta. Un sistema. Esa palabra se me quedó dando vueltas. No había sido un momento de desesperación. No había sido una mala decisión tomada en una noche difícil. Había sido un sistema, planificado, sostenido, perfeccionado. Y yo había sido el centro de ese sistema sin saberlo. Rafael pidió verme. A través de Sebastián, que actuaba como puente entre los dos desde que las cosas se habían puesto formales. Sebastián me llamó una tarde. «Papá quiere hablar contigo», dijo, en persona. «Dice que tiene algo que decirte que no puede decir a través de abogados». «¿Tú qué piensas?», le pregunté. «Creo que tienes derecho a escuchar lo que sea que tenga que decir», dijo. «Y creo que también tienes derecho a no oír. ¿Cómo está?» «Físicamente bien. Anímicamente. Creo que está entendiendo el peso de lo que hizo». Me quedé callada un momento. «Le voy a decir dónde y cuándo», dije. «No donde él diga. Donde yo diga». Nos encontramos en un café neutral, uno que yo elegí, que él no conocía, en un barrio donde ninguno de los dos teníamos historia. Rafael llegó puntual. Estaba más delgado. El infarto lo había achicado de una manera que no era solo física. Tenía algo en los ojos que yo no le había visto antes. No era arrepentimiento exactamente. Era más parecido al agotamiento de quien ha estado cargando una mentira muy pesada durante mucho tiempo. Se sentó frente a mí. Pedimos 2 cafés que ninguno de los dos tomó. «Gracias por venir», dijo. «Dime lo que tienes que decir», dije. Rafael puso las manos sobre la mesa. Manos viejas. Manos que yo había conocido jóvenes, que había tomado tantas veces, que habían construido cosas junto a las mías. «No voy a pedirte que pares el proceso», dijo. «Ya entendí que eso no tiene sentido. Vine a decirte algo que debí haberte dicho hace muchos años». Lo miré. «Claudia», dijo. «Todo lo que hice, lo hice convenciéndome de que estaba protegiendo a la familia, que era la forma práctica, la forma eficiente, que tú no necesitabas saber los detalles porque yo los manejaba, y en ese proceso te convertiste en un recurso, no en una persona, y eso es lo peor que le puedo hacer a alguien que compartió su vida conmigo». Silencio. «¿Eso es todo?», pregunté. «No», dijo. «También vine a decirte que Rodrigo actuó solo en algunas cosas. Hay movimientos en los últimos 2 años que yo no autoricé, que hizo él sin decirme, y que cuando me enteré, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás sin hundirlo». Lo miré fijo. «¿Eso lo puedes probar?». «Sí», dijo. «Estoy dispuesto a cooperar con la investigación, a decir lo que sé. Eso no lo esperaba. Lo estudié, busqué el cálculo,
el ángulo, la trampa. Quizás era un movimiento para reducir su propia condena. Quizás era genuino. Quizás eran las dos cosas al mismo tiempo, que es como suelen ser estas cosas en la vida real. «Habla con Marcela», dije. «Yo no soy tu abogada ni tu confesora. Si tienes algo que decir, díselo a ella». Rafael asintió. «¿Podemos...?» empezó. «No», dije. Supe exactamente lo que iba a preguntar. Asintió de nuevo, sin insistir. Eso también fue nuevo. Me levanté. Tomé mi cartera. «Rafael», dije antes de irme. «En algún momento fui feliz contigo. Eso también es verdad. No todo fue esto». Él levantó la vista. «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero esto también fue, y las dos cosas son reales». Salí del café. No lloré en la calle. Lloré en el taxi, en silencio, mirando por la ventana. Lloré por los dos jóvenes que fuimos, por lo que pudo haber sido, y no fue, por todo el tiempo que no vuelve. Y después me sequé la cara. Y seguí. «Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete. Y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza». El proceso duró 14 meses en total. No voy a mentir diciéndoles que fue limpio o rápido. No lo fue. Hubo audiencias que me dejaron sin dormir por días. Hubo momentos en que el abogado de Rafael presentaba argumentos que me hacían sentir que yo era la acusada y no la víctima. Hubo una semana en que Marcela me llamó para decirme que el juez había pedido información adicional y que el caso se retrasaba otro mes, y yo tuve que sentarme en el suelo del baño de Ofelia y respirar durante 10 minutos antes de poder levantarme. Pero también hubo otras cosas. Hubo el día en que el perito calígrafo declaró frente al juez, y sus palabras fueron tan claras y tan definitivas que el abogado contrario no tuvo cómo refutarlas. Hubo el día en que Sebastián declaró: «Mi hijo menor», con la voz firme y los ojos fijos en el juez, contando lo que sabía, lo que había visto, lo que le habían pedido que callara. Ese día salí del tribunal y no pude caminar durante 5 minutos. Me apoyé en la pared de afuera y esperé que las piernas volvieran a ser mías. Hubo el día en que Natalia declaró también. Concisa, precisa, diciendo exactamente lo que me había dicho en el apartamento de Ofelia. Que le habían dicho que yo había firmado. Que no sabía que era mentira. Que cuando entendió lo que había pasado, eligió decir la verdad. Y hubo el día en que Rafael cooperó con la fiscalía. Ese fue el día que cambió el peso del caso definitivamente. La sentencia llegó un martes. Otro martes. Igual que el día en que encontré la tarjeta en la billetera de Rafael. Los martes, descubrí, son días donde pasan las cosas importantes. Rafael recibió una condena condicional, reducida por su cooperación. Eso me dolió de una manera que no esperaba. No porque quisiera verlo en la cárcel, sino porque significaba que la cooperación tenía un precio, y ese precio era la reducción de consecuencias. La justicia, aprendí, nunca es perfecta. Es humana, y lo humano siempre es imperfecto. Rodrigo fue el que más cargó. Dolo probado, movimientos no autorizados, uso indebido de fondos. Su empresa fue intervenida. Enfrentó cargos propios que iban más allá de lo que su padre había iniciado. Su abogado negoció. Hubo acuerdos, pero había consecuencias que no se podían negociar. Las deudas a mi nombre fueron anuladas. Los bancos iniciaron sus propios procesos de cobro contra los responsables reales. La casa quedó en proceso de división de bienes. Yo no peleé por quedarme con ella. La peleé para que me dieran lo que me correspondía, que es diferente. Marcela me llamó después de la sentencia. «¿Cómo está?», preguntó. «Rara», dije. Esperaba sentir más.
¿Más qué? No sé. ¿Alivio? ¿Satisfacción? ¿Y qué siente? Pensé un momento. Siento que terminó algo, dije, y que empieza otra cosa. Y que la segunda parte da más miedo que la primera, porque en la primera yo sabía contra qué estaba peleando. Marcela se quedó callada un segundo. Eso es exactamente lo que se siente, dijo. Y es buena señal. Significa que está pensando en el futuro y no solo en el pasado. 6 meses después de la sentencia, firmé los papeles del divorcio. No hubo drama, no hubo gritos. Fue una mañana de miércoles en una oficina con luz de tubo, 2 abogados, y Rafael y yo sentados en lados opuestos de una mesa. Firmamos lo que había que firmar. Cuando terminó, Rafael me miró. ¿Estás bien?, preguntó. Y era una pregunta genuina, sin cálculo, de las pocas que me había hecho en la vida. Voy a estarlo, dije. Salimos por la misma puerta porque era la única puerta que había. Caminamos juntos hasta la calle. Ahí nos separamos, cada uno en su dirección sin decir más. No fue el final de una película. No hubo música. No hubo lluvia dramática. Fue solo 2 personas viejas separándose en una vereda, un miércoles por la mañana. Eso también estaba bien. Hoy vivo en un apartamento pequeño. Es mío. Solo mío. Lo elegí yo. Lo amoblé yo. El orden es el mío, y nadie entra a moverme las cosas de noche. Tengo plantas en la ventana porque resultó que me gustan las plantas, y nunca lo había sabido porque en la casa siempre fue Rafael quien dijo que las plantas se ensuciaban. Cocino lo que quiero, como a la hora que quiero. Los domingos no tengo que sonreír si no tengo ganas de sonreír. A Sebastián me visita seguido. Tomamos café y hablamos de verdad, de las cosas que importan, de la vida que tenemos y la que queremos tener. Esa relación se hizo más honesta y más profunda de lo que nunca fue cuando yo fingía que todo estaba bien. Con Rodrigo las cosas son diferentes. Todavía lo son. Quizás siempre lo van a ser. Pero es mi hijo y lo quiero, y un día, quizás, vamos a encontrar la manera de hablar de verdad. Ese día no es hoy, y eso también está bien. Teresa y yo nos escribimos a veces. No somos amigas exactamente, somos algo más difícil de nombrar. 2 mujeres que sobrevivieron la misma tormenta desde lados distintos. Eso crea un vínculo que no tiene nombre claro, pero que es real. La gente me pregunta a veces cómo pude, cómo tuve la fuerza, cómo una mujer de mi edad empezó desde cero. Y yo pienso en esa tarjeta cayendo al suelo, en mis manos recogiendo algo que no debería existir. En ese momento en el baño del hospital, leyendo un estado de cuenta con mi nombre y un número que me quitó el aire. Pienso en cuántas cosas guardé en silencio durante años. Y pienso que la fuerza no apareció de repente. Estaba ahí todo el tiempo. Debajo de los silencios. Debajo de las sonrisas correctas. Debajo de 40 años de ser la mujer que no causa problemas. Solo necesitaba una tarjeta cayendo al suelo para recordar que era mía. No fue valentía lo que tuve, fue hartazgo. Y el hartazgo, a cierta edad, se convierte en lo más poderoso que existe. Aprendí tarde, pero aprendí. Y eso, a los 63 años, también es un comienzo. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad. Sé que esta historia es larga y que no es fácil de escuchar. Pero si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, si conoces a alguien que está callando cosas que no debería callar, comparte esta historia, que llegue donde tiene que llegar. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Hay más historias como esta. Historias de mujeres que aprendieron tarde, pero que aprendieron. Y yo voy a seguir contándolas.